Venga, empezamos, ya está grabando. ¿Ya? Sí. Bueno, pues lo que hemos dicho por el grupo. Habéis pasado las preguntas y todo eso. Yo le he dicho a Oyan que a mí lo que más me mola es hacer el sorteo, porque así es más... O sea, dentro de que lo puedes preparar las respuestas, pero bueno, como el día que te dan un examen y te dicen puedes usar el libro, te joder un poco, pero bueno. Entonces, lo que hemos dicho, vamos a coger 5 y en función de eso pues las vamos respondiendo. Así que el resultado de momento son la 5, la 12, la 3, la 4 y la 13. Entonces, esperad un momento, que me lo apunto. 5, 12, 3, 4 y 13. Y vamos en ese orden, ¿vale? Muy bien. Se ve, bueno, el intento de PowerPoint, ahora a ver si se carga. Este ordenador lo tengo que jubilar, pero bueno, hasta que no pase esta época. Dame un chip. Bueno, imagino que en algún momento se pondrá. Luego, si quieres, Oyan, os paso, porque había un apartado que era el de qué os gustaría que se hablase en futuras charlas. Y había algunos que tenían cosas en común, otros que decían que nada. Esos son los mejores. Pero bueno. Samu, una cosa. Sí. ¿Has abierto el PowerPoint para buscar la pregunta? Sí. Es que las preguntas las tienes en el chat, en el WhatsApp. Te lo digo yo si quieres y así no esperamos. Vale, perfecto. Pues si yo lo tenía... Bueno, mientras que se va cargando... Te la digo que la tengo ya aquí, ¿vale? Vale, pues la pregunta número 5. ¿Entrenadores que se adaptan al equipo o equipos que se adaptan a entrenadores? ¿Qué situación es más meritoria? ¿Hacia qué tipo de perfil vamos? Pues nada, a responder. ¿Alguno tiene alguna idea de...? ¿No? A ver. A ver, repite la pregunta. ¿Entrenadores que se adaptan a los jugadores o viceversa? Ya está. ¿Y qué tiene... Bueno, espera. ¿Qué tiene más mérito y hacia qué tipo de perfil vamos los entrenadores? Ah, no, perdona, es que lo he liado yo, David. Ah, amigo, es que las Es puesto en orden distinto. ¿Ahora lo veis? ¿Ahora lo veis? Es la mía, por cierto. Ah, pues mira, perfiles de liderazgo y gestión de grupos. Vale. Esta es la pregunta. Sí, esta es la pregunta. O el tema de que hablar. Es que no es una pregunta como tal. No me apetecía mucho explayarme, así que nada. Vale, empieza tú, David, que has hecho tú la pregunta. Perfiles de liderazgo. Pues, ¿qué perfiles puede haber? Así, concretar, o sea, enumerar perfiles no sabría decir. Yo podría decir que hay perfiles de una persona que es más, que escucha más a los jugadores, personas más autoritarias, que no escuchan tanto a los jugadores y que dicen aquí se hace lo que yo digo y ya está. Como he dicho antes, personas que se escuchan, que dan unas directrices y escucha a los jugadores para... está abierto no a correcciones de los jugadores, sino abierto a sugerencias, por así decirlo. Son dos perfiles que se me ocurren. ¿Qué es lo ideal en cada... ¿Qué perfil es ideal? ¿O cuál es mejor que otro? ¿O cuál es mejor en una situación o en otra? Pues, No sabes... Yo, por ejemplo, no sabría... Me refería a esto cuando quise trasladar la pregunta. Yo te puedo dar, por ejemplo, en mi opinión, lo que intento hacer yo con mi equipo. Más que ser una figura de líder, ser como un guía en el equipo. Es decir, está claro que yo el camino se lo doy yo, el camino se lo doy yo, pero al final los que andan el camino son ellos, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, yo hago sesiones de técnica individual y hay muchos momentos donde quiero hacer algún gesto específico, especial, que simplemente me preparo 3 gestos, por poner un ejemplo, y yo le digo al jugador,
de estos tres, ¿cuál es el que más te convence? Le digo que pruebe los tres, él a su ritmo, en 5 o 10 minutos, hace los tres que quiere y luego me dice este. Y yo voy en función de las necesidades del jugador. No me voy a meter en mucho más porque luego hay la pregunta número 6 que tengo yo aquí abajo, que es un poco eso, ¿no? Pero bueno, que es eso. Simplemente para mí la idea no es tanto de líder, por lo menos la idea que tengo yo, sino de guía. De todas formas, No sé cómo... Samu, te voy a replicar ese argumento. Tú estás hablando a la hora de enseñar. Yo cuando propuse este tema de debate, yo me refería a la hora de hacer del líder y que te sigan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. De hecho, has dicho la frase. Yo no intento ser un líder, sino hacerme como una especie de guía para que me sigan. Eso es una forma de liderar. Es un líder que tiene sus seguidores que le siguen. Eso es liderazgo. Vale, bueno, pues es que yo, en cuanto a palabras, también te digo que mezclo un montón de gestos, pero bueno, que sí, esa es la idea. O sea, yo creo de todas formas que si el jugador está convencido o le damos motivos al jugador o la jugadora para creernos, nos va a creer. Me explico. Claro, sí. Si las cosas que planteamos son lógicas, ya no lógicas, sino que son motivantes, es decir, que animan al jugador a perseguir unos objetivos. O sea, muchas veces es como plantear las cosas. Yo no les digo este objetivo. Soy más de plantearles el problema y ahora les guío por donde creo que tienen que ir. O sea, les planteo el problema y empezamos a debatir entre todos cuál puede ser el objetivo. De esa manera están mucho más implicados en el progreso, digamos. Un perfil más democrático. O sea, sí, esa es la idea. ¿Alguna opinión más al respecto? Pues Sí, mira, Benito, hablo yo ahora. ¿Puedo? Ahora. Sí, claro. Sí, Claro. pues mira, primero, ¿no? Separar un poco, ¿no? Lo que estabais comentando, porque yo creo lo que ha explicado Samu está bien, pero eso es una manera de cómo llegar, no es un perfil de liderazgo. Eso es por decir la didáctica del entrenamiento, ¿no? El método de entrenamiento que él utiliza y muy bueno. Pero yo me imagino, en base a la frase que pone ahí, perfil de liderazgo, es qué tipo de líder eres cuando entrenas o qué tipo de líderes existen cuando entrenas, ¿no? O cuando diriges un grupo, inclusive la otra parte que pone gestión de grupos, es cómo gestionas tú un equipo, cómo tu forma de ser líder para gestionar un equipo, en nuestro caso un equipo, ¿no? O un club, en el caso de los coordinadores, directores, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, aparte de los dos que nombraste, pues David, yo creo que, o por lo menos de lo que yo tengo entendido y lo que he leído, pues son 4 o 5 y depende de cada autor, pues el tipo de líderes que existan, ¿no? Sí. Inclusive lo que tú has nombrado, uno que le llaman más democrático, el que habla con los jugadores para sacar algo en común. Es una de las, inclusive de las cosas que últimamente yo, o por lo menos me gusta mucho, ¿no? Porque es una especie, lo que yo suelo decir a veces últimamente a los equipos es, yo soy una cabeza, yo tengo un pensamiento, pero vosotros sois 12, sois 14 cabezas. Entonces, 15 cabezas van a ser más que de una cabeza, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, particularmente yo lo aplico más, ¿no? El líder, por ejemplo, autoritario, pues no es mi estilo, no es mi estilo. Ese es el que yo dirijo, yo tengo la palabra y yo decido todo. Claro, y logra objetivos, mucho se puede lograr objetivos con eso también, ¿no? Luego hay otro que es el de, que le llaman dejar, pero dejar con como decir, probar y errar, ¿no? Es un líder que deja ejercicios para que para que los jugadores piensen, para que los jugadores decidan, y mediante los aciertos o errores los jugadores van aprendiendo algo, ¿no? Y bueno, otra serie más de líderes que hay, ¿no? O el líder carismático, que puede no tener mucho conocimiento, conoce lo necesario, pero llega de una manera, tiene una facilidad para llegar a los jugadores por su forma de ser, porque entiende algo quizá de psicología estudiado o tiene esa percepción muy natural, ¿no? De llegar más a los jugadores. Y de hecho, sé el tipo de líder, yo creo aquí mucho es como un ida y vuelta. Al ser un grupo tiene que ser un ida y vuelta. No puede ser yo hacia allí, pero no tengo que recibir algo del otro lado, ¿no? Es difícil. Para mí particularmente es muy difícil lograr esto, ¿no? Pero inclusive, mi percepción por lo menos del entrenador es
tratar de controlar los 4 o 5 tipos de líderes que puedas tener o conocer, ¿no? O que Claro. vengan más de acuerdo a tu forma de pensar, tu forma de ser y tus características. Porque yo creo que se actúa de acuerdo al momento, al equipo, a la situación que está atravesando el equipo inclusive, ¿no? Claro. Sí, sí, Y al final es una gestión la que tiene que hacer el entrenador, una gestión, lo que, yo qué sé, los gestores en grupos de trabajo que no sean deportivos, pues es lo mismo, me parece, variando solamente el ámbito, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo un poco con lo que dices, bueno, un poco bastante, estoy de acuerdo con lo que dices de combinar los distintos tipos de liderazgo para gestionar un grupo. Es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Hay que saber qué perfil usar en qué momento. Claro. Claro, pero es el ideal, claro. Es muy difícil, pero yo creo que es el ideal. ¿Alguna aportación más? Sí, yo creo que incluso, bueno, aparte de todos los tipos de liderazgo que habéis comentado, incluso yo creo que los entrenadores somos capaces de mostrarnos a nosotros mismos con diferentes perfiles de liderazgo según el equipo que entrenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, no entreno igual a un senior, que a veces entreno, ya no porque ya voy siendo más viejo, pero he entrenado a gente más mayor que yo, que evidentemente a un infantil, ¿no? Por ejemplo. Se puede entrenar igual, sí, pero siempre va a haber diferencias también en tu forma de liderar. Yo, por ejemplo, con los equipos de junior hacia arriba, creo que soy en general mucho más comunicativo, y intento más el consenso. Y sin embargo, de junior hacia abajo, no tanto, ¿no? Seguramente impongo un poco más lo que creo que es mi criterio o lo que es conveniente. No sé si a vosotros también os pasa esto, pero yo creo que yo, al menos, dependiendo de la categoría en la que entrene, tengo un perfil más hacia un lado que hacia otro. Sí, desde luego. De todas formas, sí puede ser que dependiendo del grupo que te toque entrenar, puedes, o sea, el grupo que te toque entrenar te va a llevar a ser un tipo de líder u otro. No sé, a lo mejor con un determinado grupo de personas no te hace falta ser un líder autoritario. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, eso también, un poco la pregunta que os decía antes de que he visto en el WhatsApp, de adaptarse al equipo o el equipo se adapta a ti, pues haciendo referencia a esta pregunta, pues quizá también es un poco saber qué tipo de liderazgo usar con qué grupo, ¿sabes? No, porque no, en referencia a lo que has dicho, Jan, en referencia a eso, no porque un grupo sea infantil vas a usar un tipo de liderazgo, a lo mejor es un infantil, pero es un infantil que se deja enseñar, a lo mejor no te hace falta ser autoritario, por ejemplo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, yo creo. Muy bien. ¿Alguna opinión más? Si no, pasamos a la siguiente. Está escribiendo Miguel por el chat. Por chat. Por si lo queréis tener en cuenta. Habrá que contestarle también. No. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy bastante. Que tienes micro. Qué cabrón. Sí, tío, por el chat. Tengo micro, pero es que soy más inteligente escribiendo que hablando. Nada, yo creo que hay que inspirar, simplemente. O sea, que cuando pienso en la gente que a mí me ha enseñado y la gente que más me ha aportado en mi vida, es gente que me ha inspirado y me ha hecho creer y me ha potenciado mis habilidades, no gente que me ha presionado o me ha marcado mucho, ¿no? Entonces, al parecer, o sea, según algunos estudios psicológicos, a corto plazo, sí que es interesante los resultados de los entrenadores autoritarios, porque claro, es una presión que en el momento, la presión de la autoridad te obliga a actuar de manera inmediata y a dar esos resultados. ¿Qué pasa? Que eso a largo plazo puede ser negativo y contraproducente. Así que nada, es mi opinión, ¿no? Que creo que el entrenador autoritario quizá para competiciones cortas puede estar bien, pero si hablamos de que nuestro objetivo es formar, pues me parece mucho más interesante, entrenadores mucho más inspiradores, digamos. Ya está. ¿Algo más? ¿Nadie pone nada por el chat? Claro, eso iba a decir.
Vale, pues pasamos a la siguiente. Si esto quiere pasar. Si no, la voy leyendo. Vale, no. Que ya, ahora sí quiere. Esta. Vale. Pues la siguiente es táctica colectiva en minibásquet. ¿Cuándo meterla? Benjamín o Alevín. ¿Y qué fundamentos tácticos, defensivos u ofensivos se enseñar en estas categorías? Opiniones. ¿Qué se entiende por táctica colectiva? Más o menos un desarrollo, o solo está la pregunta. Es esta la pregunta. Yo lo que entiendo por táctica colectiva es cualquier parámetro que estructuremos en base al juego del equipo. Que no, o sea, no tiene, si lo apartamos un poco, no tiene una influencia con la táctica individual, sino más bien cómo estructurar un contraataque, cómo estructurar un balance defensivo, cómo estructurar, no sé, alguna idea. Es decir, parámetros que puedan seguir un equipo a la hora de jugar. Pero que lo sigue el conjunto, o sea, lo sigue el equipo. Sí. No un miembro en una jugada puntual. Eso es lo que entiendo yo. La táctica Bueno, imagino que de primeras depende totalmente del nivel de los jugadores. Si no son capaces de coordinar una entrada de canasta, no van a coordinar una salida en contraataque. Si no tienen la costumbre o el hábito de pasar la bola y cortar, pues tampoco puedes... O sea, creo que hay muchos pasos antes de lo que sería una táctica. Creo que tiene que ir creciendo primero individual, luego en 2x2, en 3x3, que lleve una progresión. Eso es lo que iba a decir yo en minibásquet, táctica colectiva, pero en situaciones reducidas. Y para mi gusto, en Alevín no supera el 3x3. Pues en realidad situaciones de 5x5 en un partido de alevines no se dan muchas. Es todo correcalles, no se da mucho. Bueno, no es todo correcalles, así me entiendes, pero es un estilo de juego muy, muy dinámico. Entonces yo creo que jugar 5x5 y casi introducir sistemas, porque 5x5 es prácticamente introducir un sistema. Es lo previo a introducir un sistema de juego. No, yo creo que no llegaríamos a ese punto, sería absurdo. Entonces, en situaciones reducidas, como mucho 3x3. Meter táctica colectiva hasta como mucho 3x3. Ahí es lo que haría yo. Es que depende tanto del equipo, yo creo, porque yo, Claro. por ejemplo, hace un par de años vi en Brainson Alevín que es que jugaban 5x5, o sea, porque su juego y correcalles era horrible, que tenían dominios muy buenos y en 5x5 rompían en 1x1. Entonces también depende tanto del equipo que puedas trabajar o que no, y según eso, según la tendencia que tengan tus jugadores. Claro. Bueno, pero vamos a mojarnos más. ¿Cuándo la metemos? ¿En Benjamín o en Alevín? Bajo mi experiencia, los Benjamines que he tenido es que era imposible meter algo de táctica colectiva, pero imposible. Entonces, bajo mi experiencia, yo no podría meterlo en Benjamín, que a lo mejor me viene un equipo que digo, hostia, pues tiene fundamentos para poder, pues bien. Pero en Alevín lo veo más fácil. Yo metería táctica colectiva desde el primer día. O sea, desde que más o menos tiene, vamos, ya en Benjamín, un Benjamín normalito, ya le metemos, ya hay conceptos de táctica colectiva. Una cosa es que la especialicemos más o menos. Claro. Que si corras por 3 carriles, por 4, o que simplemente corras abierto. Pero ya el correr abierto ya es táctica colectiva. Yo estoy totalmente de acuerdo con David en el sentido de que esa táctica colectiva, yo lo que hago con mis equipos es estructurarla en situaciones de máximo 3 jugadores, máximo 3, 4 jugadores en momentos finales de temporada, pero sobre todo es coger la táctica colectiva, la idea global que tengo yo en mi cabeza de un 5x5 e ir fracturándola, digamos, en situaciones de 2x0, 2 contra 1, 2 contra 1 más 1, 2 contra 2, 3x0, 3 contra 2, así, infinitamente, digamos. Esa sería la idea que veo yo. Y por último, por finalizar, el qué fundamentos tácticos, defensivos u ofensivos
enseñaríais en las categorías, yo me centraría sobre todo en los que más se dan. Es decir, en minibásquet yo por lo que veo y por lo que es la tendencia actual, se centra mucho en el, como bien decía David, en el correcalles, porque es así, es un correcalles. Entonces, quizás a la hora de estructurar mi táctica colectiva, le daría mucho peso al desarrollo del contraataque con las normas que tú quieras y al desarrollo del rebote y el balance defensivo. Y en la mayoría de las situaciones intento trabajar casi siempre en idas y venidas, en estático nunca. Independientemente de que trabaje conceptos en estático, yo a lo mejor lo que hago es trabajo un concepto en estático o llegando y rápidamente siempre tiene 2 respuestas ida y vuelta, porque al final hay que acostumbrar al jugador al ritmo que se va a encontrar, creo, en los partidos. Y el ritmo que se encuentra es pum, 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 pum. Encima, como el árbitro no tiene que tocar el balón, pues hay que acostumbrar al jugador a sacar rápido, hay que acostumbrar al jugador a sacar rápido el balón después de un rebote. Eso es lo que hago yo con mis equipos. De todas formas, no hay que confundir táctica colectiva con jugar sistemas o 5x5. Una norma de táctica. Sí. Claro, es que estaba pensando mientras decías tu argumento, que por ejemplo, una norma colectiva, una táctica colectiva en el 5x5 puede ser si estás adelantado en el contra, si estás por encima del hombre del jugador con balón, ocupar esquina para generar un espacio. Eso sigue siendo un elemento táctico. Y involucra a 2 jugadores. Entonces, por eso hay que tener cuidado cómo pensamos cuando hablamos de táctica colectiva. Eso es. Táctica colectiva no tiene que ser, o no tiene por qué ser sistema. O sea, es como, lo que veo yo es como, son parámetros que sigue un equipo, pero están abiertos, no están encorsetados. Yo les meto unos parámetros, pero bueno, sí que siempre hay, el jugador tiene mucho protagonismo en eso. Quizás en las jugadas ese protagonismo que se sigue teniendo se reduce para mí. Claro. Mira, como dice Miguel en el chat, Carlos González, que le conozco además, no solamente de ser profesor de curso, sino de otra cosa también, dice que hay que explotar el 1x1 en alevines. Piensa que en 1x1 se debe explotar, en alevines se debe explotar el 1x1. Estoy de acuerdo, porque el 1x1 es básico, no solamente en alevines, también en otras categorías, pero para mí es básico explotar el 1x1. El 1x1 es la base. Yo creo que también. Y ahora ahí se plantea, no sé si iría por ahí el tema. Si tengo que fomentar el 1 contra 1, ¿no tiene sentido que fomente la táctica colectiva? No. O sea, me refiero, hay que trabajar la táctica colectiva. ¿Por qué? Yo esto lo comentaba con Ana, porque a mí al principio Ana era un poco hater de estas ideas. Normal, cuando empiezas, luego le di mi razonamiento y parece que no es tan hater, pero si tú, por ejemplo, juegas un 5 abiertos y tú quieres potenciar 1 contra 1, si tus jugadores no están bien colocados, no hay hueco para ese 1 contra 1. Claro. Se va a dar igual. Entonces tiene que haber un mínimo de táctica colectiva. Es como lo de todo. Luego los detalles que le des, pues bueno, en función de cómo esté preparado tu equipo. Pero si quieres jugar unos contra unos y los jugadores no están separados en el campo, va a ser imposible. O tienen ciertas normas de que si corto tal, va a ser imposible. Luego queremos trasladar el 1 contra 1 en entrenamiento y decimos, joder, el 1 contra 1 en entrenamiento lo hace cojonudo y en el partido no. Coño, porque en el partido a lo mejor tiene a 4 molestando. No lo sé, Claro. Es una posibilidad que se puede dar. No, pero es que es en referencia a lo que digo de que el 1x1 es la base del baloncesto, sobre todo en alevines y en minibásquet. Imagínate en una situación de 1x1 en el que el atacante supera al defensor. Pues normalmente el entrenador le dice a otro defensor que esté cerca de él, ayuda. Si le superan, ayuda. Esa ayuda ya es un 2 contra 1 en defensa, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Eso ya es táctica, ya estás metiendo un elemento de táctica. Entonces, y el movimiento que haga el jugador sin balón en función de esa ayuda, claro, también es táctica. Claro. Sí, estamos, sí, gracias, Ana, estás pegando enteros. Ahora me cambio. Pues, claro. Oye, Ana, te has equivocado de sudadera, me parece a mí, ¿no?
Y he caído luego, pero estoy intentando que no se note. No sé, hay algo que me está haciendo daño un poco a la vista, pero bueno. Lo compenso yo, lo compenso yo. Sí, lo compensa David, menos mal. Bueno, pues Pero es un- de todas pues- formas, esto, o sea, no es renunciar a la táctica para hacer la técnica individual y o el 1 contra 1, sino que yo sí que creo que es verdad que en Benjamín, o sea, de cara luego a la formación para las siguientes categorías, pues al final enfocar los entrenamientos al 1 para 1 me parece positivo, porque al final, cuando llegan a Levin, al final lo que es la táctica, vas a ir, o sea, tienes como más tiempo para seguir desarrollándola, mientras que el 1 contra 1, si te viene un chaval de Benjamín con un cierto criterio en el 1 contra 1, una cierta técnica, pues creo que es positivo para la formación del jugador. O sea, pero eso no quita que no se trabaje en nada de técnica colectiva en Benjamín. Por supuesto, hay que hacerlo al nivel de Benjamín, pero es verdad que sí que considero que un fundamento más básico en Benjamín sería ese potencial de 1 contra 1, pero que no es excluyente. O sea, al final es que claro, aquí sé que lo estoy haciendo para polarizar un poco, pero al final no es excluyente trabajar o técnica o táctica colectiva, ¿no? Simplemente yo creo que es verdad que en Benjamín se enfoca un poquito más a lo que es la capacidad técnica del chaval o táctica del chaval. claro. Muy bien, que estaba arreglando ya. Yo estoy de acuerdo, Dani. De acuerdo. Yo creo que es, o sea, yo creo que es un poco más, pues eso, trabajarla, pero luego el peso que le demos a una cosa u otra, pues no tiene que ser el mismo, por lo menos bajo mi idea. O sea, yo también fomentaría el mayor parte del tiempo a trabajar situaciones que vayan en beneficio del desarrollo individual del 1 contra 1, por ejemplo. Con y sin balón, que esto es muy importante, que siempre trabajamos con balón y nunca trabajamos sin balón. Me incluyo. Y la mayoría de las ventajas 1 contra 1 con balón se leen o se consiguen antes de tener el balón. Eso no se da tanto. Bueno, ¿alguna idea más? ¿Escucháis? Te escucho ahora, Isra. Parece que... ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, Isra. Sí, Joder, pues yo... Vale. llevas hablando medio. Joder, es que estoy con el ordenador medio... En casa de Herrero, cuchillo de palo. Ya te digo. Sí, sí, eso te iba a decir. Estamos aquí expectantes. ¿Si vas a decir algo? Sí. No. Yo creo que el tema de minibar depende de qué equipo. No. Yo creo que táctica colectiva es presión todo el campo después de canasta, ya es un... Sí. En ese caso defensiva, sí. Pero sí. defensiva, pero es táctica. Sí. Pues sí, depende de quién soy. Es fundamental el 1 para 1. Claro, hay que adaptarla al nivel. Evidentemente el 1 para 1. Claro. Bueno, ¿alguien más? Si no, pasamos a la siguiente. En 3, 2... Venga, pasamos. Vale, pues nos vamos a la pregunta número 3. Esta es un poco radical, ¿no? Digamos. Es estilo de juego a partir de Junior. O sea, radical en cuanto a lo que hemos hablado ahora, me refiero. Estilo de juego a partir de Junior. Tías. Pero los jugadores también, ¿no? Y jugadoras. Sí. Yo creo que sería importante destacar estilo de juego a partir de Junior, metiéndonos en sub-22 o en senior. Hay que saber si estamos hablando del mismo equipo que viene de Junior o es un equipo totalmente distinto o el bloque del equipo se mantiene. Eso serían un poco, yo creo, que las ideas iniciales a la hora de plantearse el estilo de juego. A mí me gustaría aportar dos cosas a esta pregunta. Bueno, no es mía, ni mucho menos, pero quiero aportar dos cosas. A mí me parecería más interesante para empezar esta misma pregunta, pero cambiando la palabra junior por cadete. Porque en junior ya puedes jugar sistemas, ya puedes jugar, bueno, puedes jugar sistemas en cualquier categoría en realidad, pero quiero decirte, con la capacidad que tienen los juniors por edad, cognitiva y demás, te da pie que juegues sistemas, y de hecho hay sistemas para jugar en junior. Pero me parecería más interesante el tema del paso de infantil a cadete. ¿Y qué estilo de juego meterías en cadete? Me parecería más interesante. Y el segundo apunte que haría es, con respecto a los estilos de juego,
si sigues una directriz de club. O sea, como por ejemplo hace Studio, que tiene su sistema defensivo 1-3-1, presión 1-3-1, que lo aplica en todas las categorías, en todas las edades. Bueno, a ese tipo de cosas me refiero. Me parecerían 2 apuntes muy interesantes para aportar este debate. Bueno, digo lo de cadete. Sí. Perdóname ya. Digo. No. Joder. Es que se te escucha entrecortado un poco, David. No Sí, sé pues, si. Espera. Ya. Sigue. Digo lo de cadete porque en infantil, por ejemplo, en teoría los bloqueos no están permitidos. Entonces. Sí, están permitidos. ¿Están permitidos? Vale. Sí. No estoy muy de acuerdo con enseñar bloqueos en infantil, por lo menos bloqueos directos. Pero en cadete sí, yo sí soy partidario de enseñar bloqueos directos. Entonces. Vamos a centrarnos en la pregunta. Eso es. No, ya, pero quiero decir. La pregunta es un poco abierta, ¿vale? Pero la pregunta es qué tipo de juego, ¿verdad? A partir de Junior, ¿qué tipo de juego desarrollaríais? Yo tengo que decir que he entrenado mucho Junior, pero no me siento muy capacitado para contestar así una pregunta tan abierta. Porque depende muchísimo de los jugadores que tengas, del tipo de jugador, del estado, es decir, de que esté de evolución en cuanto al juego táctico y técnicamente, y lo que te pierde un poco el cuerpo. A mí a veces hay años que me pide una cosa y otras otra. Yo no sé concretar en cuanto al estilo de juego. No, me parece muy abierta la Genial, pregunta. yo te digo doble, no sé si se os ocurre a vosotros también. Eso es lo que iba a decir yo escucho fatal. Me quita la cámara. Yo te estaba oyendo doble, pero no sé si es porque te entra a través de la computadora de Bea, a lo mejor también el sonido o... No lo sé. Para que lo silencien. Te digo con eco. No lo sé. Sí. ¿Me seguís oyendo con eco? No, ya no. Era culpa de Bea. ¿Me veis? Ahora guay, ahora sí te digo bien. Vale, pues nada, yo no soy muy capaz de saber responder a la pregunta. No sé si los demás... Yo me puedo mojar, o sea, aquí la idea es mojarse, o sea, yo lo que haría, que nunca he entrenado, sí he entrenado en Junior, pero bueno, tampoco ha sido increíble, ¿no? Entonces, yo es lo que digo, que va a depender un poco del muy buen apunte de David, en función de lo que te rija el club. Hay muchas veces que la estructura del club está marcada y, oye, mira, mi equipo senior juega así, el resto de equipos quiero que os vayáis enfocando a lo que juega el equipo senior. En el caso del estilo de juego a partir de Junior, pues es lo que digo, depende del bloque de jugadores, si continúa o no, y depende de, aunque te vengan jugadores, yo creo que la capacidad de esos jugadores. A mí, por ejemplo, me gustaría un estilo de juego que dentro de que sí hay que tener sistemas y tal, porque hay momentos del partido que es que te lo pide el partido, pero cuanto más abierto yo pienso que es mejor, porque es mucho más difícil de defender. En el sentido, por ejemplo, los equipos de Aito juegan casi siempre sobre los mismos conceptos. Cada equipo que coge. Es uno de los mejores a nivel profesional haciendo eso. Entonces, va a depender, pues, de los jugadores y de lo que pienso yo que sería el bloque que viene o de lo que te diga el club. Esa es mi opinión. Tampoco es una pregunta muy abierta que tampoco, si no se especifica tanto, pues Yo lo que metería por defecto en un equipo junior es algo de bloqueos. O sea, un bloqueo directo, pero como los bloqueos directos se pueden jugar de muchas maneras y se pueden defender también de muchas maneras y tal, yo dependiendo del nivel del equipo, metería más o menos bloqueos directos. O sea, muchas distintas pautas para jugar el bloqueo directo, me refiero. Continuación larga, continuación más media, un pop, no sé, cosas así. Variantes de bloqueo directo, lateral, lo que sea. De base. ¿Alguna idea más? Muy bien, chicos. Pues mira, yo comentaría, ¿no? Más o menos sumado a lo que estáis aportando, ¿no?
Pues yo creo que primero básico, ¿qué es lo que traen los jugadores desde antes? O sea, cómo los encuentran. Si es tu primer año entrenando un junior para adelante, ver qué es lo que tiene ese equipo, características individuales, características en conjunto, y ver si algún sistema, inclusive de los que han tenido antes, pueden ser reutilizados todavía o continuar con ellos o mejorarlos, ¿no? Luego, todo lo que se ha trabajado temporadas pasadas, tener conocimiento de ello también, porque creo que eso aporta también, a ver qué puedo rescatar del anterior entrenador o los anteriores entrenadores que han estado, ¿no? Y en base a eso, inclusive planificar, mira, sabiendo que tengo esto, pues mi objetivo es este, ojo, pero mi objetivo como entrenadora, pero quizás, como dijo alguien por ahí, el club quiere otra cosa. Y ahí se juega mucho en que el club quiere una cosa, pero tiene que ser consciente y realista de también el material humano que tiene como jugadoras o jugadores. Yo creo que mucho depende de la realidad, yo lo llamo así, de la realidad con la que tienes un equipo. A ver, realidad del equipo, que te da de antes, como está ahora, qué quiere el club y qué es lo que puedes combinar entre lo que quiere el club y la realidad de los jugadores. Porque puedes decir, el club quiere que se juegue muy rápido, veloz, pero los jugadores que tienes o son buenos y son rápidos, o así no tengan, yo qué sé, técnicamente les falta aprender más, que eso se puede aprender todavía, ¿no? Yo considero que hasta de senior se puede aprender aún todavía técnica, pero si es un equipo que tienes que es lento, pues no. Por más que tenga el club esa idea, oye, queremos que nuestro sello de club sea este, pues es imposible. Y si es posible, si tiene o por lo menos intentar llegar a ello. Es como una especie de saber que tiene las herramientas, llámale herramientas, ¿no? O como no herramientas, sino es como quien, yo qué sé, quieres realizar algo, ¿qué elementos tienes? Y qué es lo que se busca. Y en base a eso recién planificar qué tipo de juego hacer con ese equipo. Nada más. Le toca a Miguel. Pues a mí me parece muy interesante lo que estáis diciendo todos. Al final yo creo que el estilo habla de muchas cosas. El estilo es algo muy particular de cada entrenador. Pero retomando un poco el debate táctico, yo me acuerdo cuando Ollán y yo estábamos en Alcobendas, que teníamos que hacer los mismos sistemas que Liga Femenina 2 desde cadete, no sé si infantil, incluso a junior. Y me acuerdo que fue un problema el enfrentarte a meter 25 sistemas con un equipo recién subido a... Se hablaba ya de seniors. El año pasado habían sido todas juniors, pero realmente era un equipo que venía de... O sea, que era un senior muy, muy, muy jovencito. Entonces, cuando haces 25 sistemas con un equipo es muy complicado de entrenar. Al final yo creo que da igual lo que hagas o el estilo que tengas, ¿no? Que sí que debes ser capaz, es qué tiempo tienes para miniaturizar esos sistemas. Es decir, cualquier sistema que tengas vas a tener que trabajarlo en toda su progresión, 1C1, 2C2, 3C3, y desengranar cada una de esas partes del sistema para poder entrenarlo correctamente. De ahí que para mí creo que lo ideal en un junior es entre 2, 3 y 8 sistemas de ataque. No creo que, vamos, ya 8 me parece muchísimo, me parece una burrada, porque a lo mejor ya estamos hablando de que a lo mejor un sistema durante un mes de entrenamiento ya tienes un trabajo de miniaturización importante. Entonces, yo es algo que aprendí con el tiempo, a trabajar por miniaturas y así además estás trabajando conceptos del juego colectivo, de táctica individual, a la vez que estás trabajando cosas del sistema. Tienes 1 hora y cuarto de entrenamiento, 1 hora y media si tienes mucha suerte, y tienes que intentar meter la mayor carga táctica y técnica individual en muy poco espacio. Vale. ¿Alguien quiere decir algo más? Vale, pues vamos a pasar a la siguiente, que es la 4. Y es cómo planificáis las pretemporadas de vuestros equipos. Esta es mía. Entonces, que no lo he especificado, yo entiendo que si un equipo no le conozco y no he tenido tiempo en postemporada de conocerlo, quizás las 2 primeras semanas sería un poco de conocimiento del equipo y
cómo quieres orientar el juego. Pero ahora imaginar que sí que conocemos al equipo. O sea, mi pregunta es, conozco al equipo y la competición empieza en un mes y quiero estar a tope. ¿Alguna idea? Mira, yo me lanzo. ¿Cómo me lo planifico yo? Depende del objetivo que quiera cumplir a corto plazo. Me explico. Yo el año pasado, tú lo sabes, llevaba un cadete bastante malo. Mi objetivo fue ponerme y meterme en fase de ascenso en la primera fase. ¿Qué hice? Reventarles físicamente. Reventarles físicamente y 2 instrucciones claras. Defensa todo el campo y caemos o en zona o caemos dependiendo, ¿no? Y eso es lo que enfoqué todo en la pretemporada a esa primera fase. Luego a la segunda fase ya, después de Navidad, pues lo enfoco a lo que quiero hacer. Como no tengo opciones de subir, enfoco al equipo para lo que quiero buscar para el año que viene si llevo yo ese equipo. Eso es lo que suelo hacer yo. Dependiendo del equipo, me adapto o no me adapto. Y dependiendo del primer objetivo que me plantee en la temporada. Dani quería hablar. Sí, a ver, o sea, es que para mí dentro de la planificación, la pretemporada es una cosa totalmente aparte de la planificación para mí, del resto del año. O sea, igual que lo que es la planificación de la temporada, ¿vale? Con los bloques que yo considere, ¿no? Sabes, bueno, Samu sabe, pero vamos, yo trabajo con carga, ajuste y realización y eso está dentro de lo que es la temporada. La pretemporada es como una cosa previa que yo jamás metería competición. O sea, ningún partido ya oficial de liga estaría dentro de esa pretemporada. Es decir, para mí pretemporada sería todo lo que va antes, por lo tanto no estoy trabajando específicamente las cosas que voy a tener que trabajar en la primera fase de competición. Y a lo mejor la pretemporada es más de conocer a los jugadores y todo este tema si los conoces, y en el caso que los conozcas, sí que me parece que tiene mucha carga de preparación física, de recordar ciertos elementos técnicos que consideras como base para ese nivel y quieres empezar ahí a lo mejor te das cuenta de que algunos los tienen, otros no los tienen, y en función de eso también vas a ir modificando la planificación real de la temporada que va después, que para mí es la planificación la importante de temporada. O sea, yo como la pretemporada la veo siempre como un elemento que no está dentro de la planificación real, sino que es previo y que tiene unas características de planificación totalmente diferentes a las que tiene luego la temporada en sí. Y eso puede durarte, pues ya sean 3 semanas, si empiezas la última de agosto, pues a lo mejor incluso tienes más margen para hacer pretemporada, pero claro, siempre tienes que intentar prever unas semanas antes de que empiece la competición, que empiece la planificación real con tu ciclo de carga y con tus contenidos más enfocados ya a lo que quieres tener el primer partido de la liga, pero la pretemporada la separaría de lo que es la planificación. Vamos, esto es lo que hago yo. Gracias, Dani. Yo te diría, Dani, que si estuviera Nacho Coque, el preparador físico de la selección española, en esta videoconferencia, te diría que no estaría de acuerdo contigo. Con respecto a los partidos, me refiero. Meter partidos en pretemporada es súper importante. No recuerdo el motivo, le escucho decirlo, no recuerdo el motivo por el que opina que es importante, pero amistosos. Sí, amistosos. Claro, pero yo estaba hablando de no meter partidos de competición dentro de la pretemporada. Claro. Al final, los objetivos de un partido amistoso de pretemporada no son objetivos de competición. Claro. Es decir, el objetivo, si tú metes un amistoso en pretemporada, es tanto preparar ciertos contenidos que estás trabajando en esa pretemporada como preparar físicamente a los jugadores, que se conozcan, generar dinámicas de grupo. O sea, estás trabajando una cosa que en el primer partido de liga, pues lo que quieres es no tener que trabajar todo eso e ir directamente en el partido de liga a competir. Claro. Sí, entonces no te replico nada, es eso. O sea, Nacho Coque lo dice con respecto al punto de vista físico, de meter partidos amistosos en pretemporada. De todas formas, el inicio de la temporada y el final de la pretemporada lo marca la competición. O sea, la semana de la competición, yo creo. Entonces, respecto a lo que dices de meter un partido oficial en pretemporada, yo creo que eso en muy contadas ocasiones se da. ¿Vosotros planificáis de principio a fin la temporada y sois capaces de seguirla realmente durante todo el año? No.
a nivel de carga de No digo trabajo, pequeños sí. cambios, digo de que si sois capaces de luego seguir ese guión durante la temporada generalmente, porque yo no he sido capaz de hacerlo. Es que es imposible. Solamente lo he podido hacer un año. De todos los que llevo entrenando, solamente lo he podido hacer un año eso. Yo a nivel de carga Es que de tampoco hay que trabajo, ver. sí. O sea, por ejemplo, yo hasta más o menos enero incluido, hasta ahí es un punto de inflexión en que a partir de ahí ya conceptos nuevos amplios como tal no los meto. Ahora, que si me estás preguntando si sé exactamente lo que voy a hacer en enero, no lo sé. Yo me planifico más trimestralmente. O sea, trimestralmente que veo un poco la evolución del equipo, más que nada porque Estoy de acuerdo. muchas veces puedes coger y puedes hacer una planificación y decir, hostia, pero es que se han atascado más en esto de lo que yo me pensaba y a lo mejor tengo que, si es para mí un innegociable, digamos, le tengo que dedicar más tiempo y a lo mejor algo de lo que tenía pensado, a lo mejor lo que tenía que pensar en enero, o consigo implementarlo o lo dejo para una temporada próxima, digamos. O sea, ahí en ese aspecto, toda la temporada me parece complicado. Yo creo que planificar para todo el año está bien. ¿No? O sea, yo creo que una visión general previa que te permite un poco distribuir los conceptos a lo largo del año es positivo. Sobre todo porque al final vas a tener que elegir en función de cuál es tu criterio de competición que quieres hacer, en qué momentos de la temporada quieres que tu equipo esté al máximo nivel competitivo, que sería como en el ciclo de realización. Entonces tú te planificas en función de eso. Pero luego a partir de ahí las planificaciones creo que están para romperla. O sea, creo que tú tienes que planificar y cada 2 o 3 meses te va a tocar romper y volver a hacer. Y sobre todo lo que es ya ir al grano de lo que es cada semana o cada sesión, sí que se puede hacer trimestralmente, pero en el fondo tú sí que tienes como un concepto un poco más genérico de cómo tratar toda la temporada y eso sí que creo que es entera. Y a lo mejor eso se modifica y ves que en 2 meses ves que tu equipo no va a poder llegar a jugar una 4-1 en febrero, ¿sabes? Entonces le tienes que mantener el sistema de 5 abiertos o como tú consideres, o sea, como que tú tienes que ir luego modificando esa planificación. Pero creo que una planificación previa al inicio del curso, durante la pretemporada o antes de todo el año completo, creo que ayuda un poco para establecer un poco los criterios y los tiempos que vas a dar a cada cosa o cómo quieres que juegue tu equipo. Y luego lo modificas cada trimestre o cada mes o como puedas. Claro, yo estoy de acuerdo con eso, porque, a ver, está bien, es correcto planificar la temporada completa, en mi opinión, pero tienes que tener un nivel de flexibilidad muy alto, porque tienes que tener en cuenta que es imposible prácticamente que se cumpla esa planificación de pretemporada al final de la temporada. Entonces tienes que tener un nivel de flexibilidad muy alto. Demasiado alto, no, muy alto. Pues si no estás dispuesto a modificar la planificación, si eres así de rígido, te va a ir mal, en mi opinión. Liz y Sara, que habéis hecho curso cero hace poco, tendréis una asignatura, supongo que era planificación, ¿la habéis tenido? Sí, ¿no? Sí. Y un poco por dónde van los tiros ahora mismo, qué es lo que os dicen en Federación sobre este tema. Que nunca te vas a ir la temporada tal cual la has planificado y que nos dijeron tal cual que el profesor lo veía como un poco de perder el tiempo, sobre todo al principio, ¿no? Porque como luego nunca es tal cual, que lo vas a estar poniendo y borrando muchísimas veces a lo largo de la temporada. Y pues eso. No sé, o sea, que dijo que los aspectos generales que lo vayas poniendo y tal, pero que luego realmente lo general sí que se queda de voy a dar esto, esto y esto. Ay, no. Pero nunca va a ser tal cual lo has puesto. O sea, luego vas a tirarte más tiempo con una cosa o puede que aprendas más rápido otra. Vale. Claro. Y yo sobre este tema, antes de cerrarlo, o sea, dentro de la pretemporada, ¿vosotros dais mucha más prioridad al tema de preparación física o también empezáis a meter ciertos conceptos técnicos o de algún tipo de cosa que queréis practicar con la gente? Es decir, ¿lo utilizáis más de repaso, más preparación física o ya estáis metiendo conceptos? Yo ambas cosas. Intento meter conceptos de lo que quiero jugar. ¿En cuánto? O sea, más o menos en las 2 primeras semanas ya estás metiendo conceptos. Sí. Depende también del equipo que me encuentre, evidentemente.
Y luego, y la preparación física, que es más aeróbico y tal, o también te metes con anaeróbico y todo esto. Más en plan también formación física de tipo de músculo y demás. La primera semana la hago muy suave, muy suave. Yo la primera semana la hago muy suave y la segunda ya más fuerte. Miguel ha escrito una cosa en el chat. A mí me interesa que deis detalles específicos Sí, de cómo sí, planificáis. por aclararlo. Sí. Está diciendo Ian que hables. No, por aclarar la pregunta es o sea, ¿cómo planificáis específicamente? Es decir, cuando cogéis la semana, ¿qué decís? Aquí voy a meter este ejercicio, este ejercicio, o aquí voy a hacer una progresión 1C0, 1C1, o aquí voy a hacer X porcentaje de defensa, X porcentaje de ataque. A mí esos detalles me encanta oírlos. O sea, si cada uno va diciendo alguna cosilla que hagáis muy concreta, seguramente a mí y a otra gente le valga. Gracias. ¿Te refieres a la planificación del entrenamiento? Del entrenamiento No, de pretemporada. vamos a coger, por ejemplo, algo en la semana, ¿vale? Que es algo como más concreto, porque ya. entiendo que los objetivos del mesociclo sí que es simplemente a lo mejor un párrafo y se va dividiendo todo de una forma más general. Pero no, en una semana, por ejemplo, ¿cómo lo hacéis? En el micro. Joder, si os Yo jodida sí. la pregunta. Yo os explico lo que hago yo, ¿vale? Luego ya que cada uno explique lo suyo. Yo a la hora de plantear la semana, como he dicho que planifico las cargas, digamos, en qué momento estoy de aprendizaje, en qué momento estoy ya desarrollando un poco más, eso es muy importante a tenerlo en cuenta de cara a qué tipo de ejercicio desarrollar. Luego, en función de los objetivos que tenga en el mesociclo, que están divididos por semanas, y luego dentro de la semana, esos objetivos de la semana los reparto en los días. Es decir, no marco un ejercicio, no marco ejercicios, marco objetivos. Y en función de esos objetivos ya cojo los ejercicios. Y luego, que es el global de todo, es ¿cuánto tiempo le dedico a cada ejercicio? Pues en función de la carga de importancia en cuanto a volumen de horas le quiera dar yo a la táctica colectiva, a la técnica individual, a la táctica individual, a todo eso. O sea, a mí se me va la cabeza con estas cosas, o sea, que no os rayéis. Mira, no sé si puedo compartir. Ay, Sí, perdón, que no sé a quién he cortado, lo siento, Samu, ¿verdad? Sí, no, yo termina, decía hombre. que sí que tengo en cuenta, si yo tengo conceptos en el mes que son de táctica colectiva, en función de mi planificación, si tiene menos peso que la técnica individual, pues por ejemplo, un ejemplo así un poco guarro para decirlo, pero le doy mucho más tiempo a la técnica individual que a la táctica colectiva. Sigo trabajando el mismo objetivo, o sea, sigo trabajando objetivos en cada parte, digamos, pero el tiempo que trabajo ese objetivo es menor en función de las necesidades que crea yo que tiene el equipo, en función de la edad, de lo que lleve antes, etc. Luego, si queréis, os enseño una foto o lo paso por el grupo una foto de cómo lo hago. Yo, si queréis, os cuento también cómo lo hago yo. O sea, yo primero lo que tengo es el año, que lo tengo dividido pues, en sus mesociclos, pues lo que se carga, ajuste y realización. Siempre trabajo en esas tres cosas, ¿no? Carga es la parte de más dificultad cognitiva, menor dificultad física, y realización sería su contrario, ¿no? Máxima dificultad física y mínima cognitiva, porque ya entonces ya tienes los conceptos claros. Lo que hago luego es repartir por cada semana. También cada semana está nombrada como dentro del mesociclo. Y en esa semana hay los conceptos que tengo que trabajar. Entonces, los domingos antes de la semana, pues en otro cuaderno lo que hago es lunes, miércoles y viernes. Para mí también es carga. Los pongo los conceptos que trabajé dentro de cada sesión. También hay ejercicios que son de carga, de ajuste y realización. Y los ordeno, pues que siempre empezar con un ejercicio dinámico, para la parte más importante del entrenamiento, y luego siempre acabar con un ejercicio más de relajación. Pero en primer orden o conceptos, igual que Samu.
ir comentando, yo estoy buscando, que lo tengo en el Drive y os lo enseño para lo que veáis, pero el resto, si queréis ir comentando cómo lo hacéis vosotros, genial. A mí esto me interesa mucho. Pues yo os podría comentar, ¿no? Más o menos va como lo que dicen. Y bueno, yo he trabajado en educación, por lo cual planificar también es muy similar a esto, ¿no? Entonces es una planificación sabiendo qué es lo que tienes, lo que volvía inclusive a la respuesta anterior que teníamos en la pregunta. Primero saber qué tienes y en base a lo que tienes y a lo que se te pide, pues programas todo el año, o toda la temporada en este caso, ¿no? Programas toda la temporada y hay uno que comentó, lo dividí en 3 partes, pero sí puede ser trimestral, bimestral, depende, pero son objetivos primero muy grandes, por decir, 5 objetivos, 6 objetivos nada más, y luego esos objetivos los vas dividiendo mensualmente, tal mes, tal objetivo, y esos objetivos luego del mes, por decir así, pues como decía Samuel, semanalmente, y son como subobjetivos que vas pasando al final, que va la semana, lo que decía Samuel, va por sesiones, son 3 días de entrenamiento, pues en 3 días trabajas ese subobjetivo, por llamarlo de una manera, ¿no? Pues al final es eso. Ahora, claro, las cargas y todo esto, claro, dependiendo también cómo uno lo quiera hacer. Y me parece bien eso, que se hace un cuadro primero grande, luego un subcuadro y luego utilizar el cuaderno o agenda que tenga uno para hacer las sesiones por días, ¿no? Y lo que sí es cierto, tanto en educación pasa lo mismo, ¿no? De que tú tienes los objetivos, pero ojo, depende cómo vaya avanzando el grupo, vas a tener que reforzar un objetivo quizás y por lo cual vas a tener que dejar o desplazar uno de los objetivos que tenías para cierto mes. Vas a tener que desplazarlo para más adelante o dejarlo para seguir reforzando porque uno de los objetivos pues no se va a cumplir del todo si tú quieres que se realice o que se logre, ¿no? Ya una programación, pues sí tiene que ser, yo creo, toda la temporada y luego, en base a lo que suceda, pues normalmente se varía. Que se varíe lo menos posible sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Yo esta temporada he hecho una cosa y la verdad pues la aconsejo, que es, vamos, a mí me ha funcionado muy guay. Y es una cosa que además no me esperaba que iba a funcionar. O sea, como planificar los partidos importantes del año y justamente que coincidan con los ciclos de realización dentro del mesociclo. Entonces garantizas que en teoría en ese partido están aplicando todo a un ritmo bastante competitivo. Y luego sí que resulta que es así, que justamente, o sea, tú puedes planificar desde el principio de la temporada en qué partidos van a estar dando el 100%. Entonces lo planificas un poco en ese sentido. Y es una cosa, yo no lo había hecho nunca, lo he hecho por primera vez este año y me ha sorprendido. Vale, bueno, es que me da lento. Ahora os busco el y vuelvo a compartir pantalla. Pues, ¿alguien tiene algo más que decir? Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Oye, solamente agregar una cosilla, Samu, perdona. Lo que No, estaba adelante, diciendo adelante. Isra, eso de preparar la programación en base a un partido interesante, es como en educación sería preparándome para el examen, ¿no? Verlo de esta manera. Igual cuando son estudiantes, yo me preparo para el examen que es tal fecha, pues está muy bien esta idea, me ha gustado. Sí, sí. No, pero los chavales no lo saben, ¿eh? Que no tengan esa presión, eso lo sabes tú interiormente. Pero saben en qué mes van a tener el examen. No, ellos no saben nada. ¿Cuál es el partido más importante que otro? Todos los partidos son importantes para ellos. Luego, no, bueno, sí, pero como referente, ¿no? Me imagino lo ve como referente. A tal equipo tenemos que, yo qué sé, hacerle el mejor partido, ¿no? Muy bien. ¿Alguna idea más? No, pues pasamos a la siguiente. Es valores en minibásquet. ¿Cuáles y cómo enseñarlos? Es decir, ¿qué valores transmitir y cómo conseguimos transmitirles esos valores a nuestros jugadores? ¿Dinámicas o formas de enseñar? ¿Cómo lo veis? Los que entrenéis sobre todo a pequeños o los que entrenemos a pequeños, esto es de respuesta obligada. Sacrificio y esfuerzo, las dos primeras para mí, venga. Venga, Lisette, la solidaridad, seguro, porque cuando ves un partido de minibásquet, aquí no suelta el balón nadie, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta que sean egoístas. Yo lo siento, discrepo. Quiero niños egoístas. A mí no me gusta. A mí entiendo que es natural a esa edad, pero
pero me gustan los equipos de minibásquet que veo, sobre todo cuando son capaces de pasarse 3 o 4 veces. Me parece que están a un nivel ya más diferente del resto. Yo metería ese valor, el de la solidaridad, estoy de acuerdo con eso, pero porque el egoísmo ya lo traen de serie. O sea, quiero decir, el egoísmo es importante en el sentido de que si no haces tú las cosas por ti mismo, no las vas a aprender a hacer bien, pero también hay que ser solidario. Si yo no sé hacer, si yo no consigo superar a un defensor en 1-por-1, tengo que doblar el balón. Ahí tengo que tener solidaridad y dejárselo al compañero que haga él lo que puede hacer él y no yo. Así que 50-50 ahí. Bueno, yo, si me permitís, buenas tardes, lo primero, que llego tarde. Hola, Alberto. Que vengo del Clinic de Federación. Yo creo que lo básico con lo que yo siempre he empezado en un equipo mini es con la igualdad. La igualdad de oportunidades de todos los jugadores desde el minuto 1. Da igual que tengas más o menos cualidades, da igual que tengas mayor o menor interés, da igual que tus padres te hayan apuntado al deporte o lo hayas elegido tú. Creo que todos tienen que partir desde el mismo punto. Creo que es lo más importante desde lo que tenemos que empezar. Porque si no, ya desde ese punto partimos de que va a haber el niño que diga, es que a este compañero se le hace más caso porque es mejor, o a este compañero se le hace menos caso porque es peor, o es que este, como no llega a meter la canasta o no sabe votar, pues no es importante. Entonces creo que si tengo que quedarme con uno, empiezo por la igualdad, luego por supuesto muchísimos más, pero por ahí parto. Le ha pedido la palabra a Miguel, creo. Sí, me parece, los valores me parece el punto más importante y más crítico de lo que somos y de lo que enseñamos. Me ha recordado mucho a el que estaba hablando era Alberto, ¿no? Sí, hay alguno que se le escucha algo de fondo, alguna musiquilla, no sé si la podéis cortar. A mí me pasaba eso al principio, pero he cambiado radicalmente y he cambiado en el sentido de que ahora, por ejemplo, a todos mis equipos, a principio de temporada les digo que yo voy a ser injusto, que yo no voy a ser un entrenador justo, porque para mí mi valor principal es ser honesto. Y ningún entrenador creo que puede ser justo con sus jugadores, porque al final hay una temporada donde tienes que repartir minutos con un criterio completamente subjetivo, donde vas a dedicar inevitablemente una atención distinta a cada uno de ellos y vas a intentar individualizar. O sea, la palabra igualdad me parece una palabra muy pervertida en estos tiempos, también por los aspectos políticos de los que yo no quiero entrar y no me interesa además. Y que para el baloncesto es algo deshonesto, porque queremos hacer entender a los niños que cada uno va a tener problemas y que tiene que aprender a superarlos y que nosotros vamos a estar ayudándoles a que lo superen y que el jugador 12 necesita una atención personalizada, pero va a haber conflicto y tienes que tienes que prepararle para ese conflicto, porque si no va a llevar a la frustración y va a llevar al descrédito. Entonces, el primer valor para mí que hay es el equipo. Yo voy a poner todo por delante del equipo, incluso mis intereses personales. O sea, el querer ganar yo como entrenador está por debajo del equipo. Para mí lo importante, lo primero es la formación. Ese es el primer valor que pongo. La formación y lo que vais a mejorar de aquí al año que viene. Y para ello el equipo. Y después es un tema muy complicado porque depende al final de quién seas tú como persona y qué transmitas. Porque aquí podemos elegir posiblemente los mismos valores y yo estoy seguro de que todos sois grandísimas personas y todos queremos aportar a nuestros jugadores lo máximo. Pero al final somos muy distintos y cada valor lo transmitimos en una medida o en un grado en relación con los otros valores que estamos trabajando. O sea, un valor por sí solo no es independiente. Está relacionado y va en lucha con otra serie de valores a los que nos enfrentamos cada día.
Entonces, me parece que cada uno tiene que preocuparse de esa parcela, efectivamente, de que los valores son lo que te va a representar a ti como entrenador y va a representar a tu equipo y vas a influenciar en la vida de tus 12 jugadores, incluso en la formación técnica de tus 12 jugadores, por la filosofía que tengas como entrenador. Pero es muy complicado someterlo a una cuestión de tratamiento general con palabras, porque me parece que requiere mucho espíritu crítico y es tremendamente complejo y algo sobre lo que habría que profundizar muchísimo más y no quedarnos con eslóganes, que es lo que normalmente yo he pasado por cada sitio y por cada club y todo el mundo se hincha la boca con la palabra valores, pero es muy difícil ser honesto y ser consecuente con cada uno de esos valores que decimos que tenemos. Alberto. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho de que hay que decirle al jugador, al niño en este caso, que vas a ser injusto. Yo personalmente es una cosa que también hago a principio de temporada. Les digo que voy a ser injusto porque al final esto no hay, digamos, una vara de medir que sea súper efectiva para todo. Creo que eso es muy complicado de encontrar. Eso por un lado. Pero sí que considero que la igualdad, que es lo que yo he defendido antes, sí que se puede encontrar en cuanto al esfuerzo, ¿vale? Y al final no es lo mismo cuando tienes a un equipo el primer año que cuando lo tienes ya 2, 3 años. Es decir, ya conoces un poco a tus jugadores. Y dentro de las limitaciones que puedan tener, yo, por ejemplo, voy a aprovechar una cosa que has dicho, que es que lo importante es el equipo, no el querer ganar y tal. Precisamente como estamos en categorías mini y el objetivo no es ganar, a mí me da igual que el jugador 12 juegue más que el jugador 5. De hecho, para mí no hay jugador 5, no hay jugador 12. Son niños, se supone que están aprendiendo, se supone que tienen que divertirse con este deporte. Por supuesto va a influir mucho el objetivo del club, si es un cole, si están federados, si están en municipal, pero dentro de las, digamos, circunstancias generales, yo creo que es más importante que el niño coja gusto por el deporte, se sienta cómodo con todos y cada uno de sus compañeros, no haya una diferenciación entre ellos, aunque la haya, que es irremediable, ¿no? Pero, no sé, para mí, de momento, en la experiencia que tengo en Mini, que es desde que empecé a entrenar hasta hoy en día, y ya han pasado 8 años, creo que no hay que cargarse a niños porque queramos competir, porque tengan dificultades, por tal. Creo en el esfuerzo, creo en enseñarles valores, creo en hacer una piña de ellos y sí que es verdad que influye el nivel competitivo, pero de verdad, o sea, son niños, tienen que Totalmente de divertirse, tienen acuerdo, que Alberto. aprender Te voy a hacer una a pregunta. amar este deporte, si les gusta. Sí, dime. Sí, totalmente de acuerdo. Te iba a hacer una pregunta con respecto a lo que dice, porque es verdad que efectivamente en Alevín es muy fácil que tu respuesta ante ellos sea muy igualitaria, porque suelen ser niños mucho más homogéneos y porque están en una etapa muy sensible donde tienes que dar minutos exactamente por igual a todos. Pero, ¿cómo lo haces en un cadete o en un junior? O sea, ¿cómo Claro, pero ahí ya estamos hablando de etapa de formación un poco más desarrollada, no estamos hablando de mini, que se supone que es el tema. Pero bueno, por supuesto, en un cadete, yo te respondo. En un cadete, por ejemplo, es tan sencillo como, primero, me has puesto sobre todo la edad más explosiva, en mi opinión, ¿vale? Porque creo que es ya justo ahí que es el momento en el que más acelerados pueden estar por la etapa de edad en la que les toca estar, ¿vale? Tema de adolescencia, tema de frustraciones, tema de estudios, tema de mis padres no me entienden en casa, o si he tenido novia o novio, he tenido algún problema con él o con ella. Creo que es la etapa más convulsa. Sí, pero vuelvo a lo mismo, sinceridad desde el te la día he puesto 1. complicada. No, pero mejor. Sinceridad desde el día 1. O sea, tanto a un cadete como a un Benjamín no hay que mentirles. Lo peor que podemos hacer es que el jugador pierda nuestra credibilidad en el minuto 1. O sea, ahí ya estamos condenados. O sea, por ejemplo, yo que soy profesor, nos lo dicen en la carrera. Tal como entres por la puerta, es como te van a ver desde ese momento. Y en el momento en el que no seas así, olvídate. Entonces, va un poco por ahí con cualquier equipo. Yo creo, Vale. sinceridad entre todo, y cuanto más mayores son, las exigencias son distintas. Un cadete, yo creo que ahí ya hay que entender
que hay unos roles un poco más definidos dentro del equipo, aunque siga siendo formación. Mira, me encanta oírte hablar y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y me parece que es la mentalidad que se debe tener. Ahora te voy a intentar cambiarte la pregunta, ¿vale? Está claro que vas a hacer muchas cosas por generar igualdad dentro del equipo. Ahora, voy a preguntarte, ¿qué cosas vas a hacer que generan desigualdad y que son necesarias? Es decir, elegir el valor de la igualdad, ¿vale? Es bonito y está bien. Pero plantéate la pregunta, ¿qué cosas haces que generan desigualdad en el equipo y si son necesarias o no? Y te aseguro que vas a encontrar muchas cosas que son necesarias por el hecho de que hay que personalizar y que no, por ejemplo, incluso los castigos. Hay niños pequeños que su nivel de frustración es muy alto y que su respuesta es muy agresiva ante circunstancias que otros niños actúan de forma normal. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Tú en un partido, en un momento dado, cambias a un niño y va al banquillo y tiene una reacción muy nerviosa y muy chunga. Entonces, si ese niño normalmente tiene una actitud muy agresiva, no le puedes castigar de la misma forma que si castigas a otro niño que tiene una actitud ese día porque algo le ha pasado con su familia o porque no sé, hay que buscar un caso muy concreto. Pero hay mogollón de situaciones donde tú no vas a tratar a los jugadores igual, porque no se puede tratar a los jugadores igual. Pero es que, perdonad un segundo, la igualdad tampoco es nada todo lo mismo. Eso es lo más desigual que puede haber y seguramente lo más injusto. Yo creo eso, ¿no? Claro, es que a eso me refiero. Es que yo iba a responderte de lo que me estás planteando ahora, te iba a responder un poquito en esa vía, en cuanto a que para mí la igualdad es tener un trato individualizado y dejarlo claro también desde el principio. Es decir, yo conozco a mis jugadores, cada uno es de su padre, de su madre o de quien sea, pero entiéndeme. Pero eso es todo lo contrario de la igualdad. Como sé que cada uno... Sí, ¿no? ¿por qué no? ¿Por qué no es igualitario individualizar porque la cada uno de los casos? Porque la diferenciación en la palabra, en la propia definición de la palabra, entra ya que no es igual. O sea, si tú estás creando diferenciaciones y diferentes tratos porque son diferentes jugadores y distintos jugadores, la palabra es justo para definir eso, no es igualdad. Bueno, pero yo no me estoy centrando en... Vale, está bien el debate. A ver. Pero me gustaría... hay gente esperando también. Hay gente esperando. ¿No? David, estabas pendiente. Porque separado se escribe junto y todos juntos se escribe separado. Macho, gracias, Miguel, porque me has recordado a esa expresión. Bueno, yo lo que quería decir, para transmitir los valores, sobre todo a minibásquet, lo mejor es predicar con el ejemplo. O sea, si tú tienes X valores en tu interior, siendo como eres, los vas a transmitir. O sea, no tienes por qué hacer nada concreto, ni nada específico, ni nada... O sea, si tú eres un tío hablador, vas a transmitir que está bien que escuchar. O sea, algo así, no sé si me estoy explicando bien. Pero para transmitir valores, lo mejor es ser tú mismo. O sea, no decir el primer día, voy a ser injusto. A lo mejor no eres injusto. O sea, a lo mejor dices el primer día, voy a ser súper injusto con todos vosotros por X y X motivos. Pero a lo mejor estás desarrollando esa temporada y a lo mejor estás siendo mucho más justo de lo que crees que estás, de lo que creías que ibas a ser. Entonces, no sé, si queréis, llevando hacia atrás el debate, si queremos transmitir valores, lo mejor es ser nosotros mismos. No intentar aparentar ser algo que no somos, ¿sabes? Y con respecto a lo que habéis comentado, el debate que habéis tenido entre Miguel y Alberto, no sé, a mí no me parece para nada malo o que se pueda asemejar a ser algo malo a individualizar un trato a un jugador. Y no me parece tampoco que sea injusto poner a jugar a un tío 30 minutos y otro 10. Porque a lo mejor el que ha jugado 10 es que se merece jugar 10 y el que ha jugado 30 es que a lo mejor se merece jugar 30. Eso sería justicia.
Ica. Entonces, da para pensar, Sí. da para pensar mucho ese debate que habéis tenido vosotros dos, ¿eh? Entonces, Oye, la verdad que sí, muy interesante, ¿no? Lo que estáis diciendo, pero me gustaría 3 cosillas, ¿no? La primera, enhorabuena por eso del concepto de valores que tenéis cada uno para dar a los jugadores. Yo hace años, yo creo que tenía 19 años no entreno minibásquet, ¿no? Pero yo creo que eso es prioritario para toda institución como club, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo veo, aparte del valor que pueda tener el entrenador, es qué valores quiere el club para su equipo, para los equipos que tiene. Y no solamente minibásquet, sino hasta senior, ¿no? Porque yo creo que esa es una señal de identidad que debe tener toda institución o todo club. claro. O sea, y el club aportar esos valores con los entrenadores, decirle, mira, nosotros queremos esto y buscamos esto, fuera de a ver, si el club quiere triunfos, nuestro objetivo, nuestra sella va a ser triunfos, ¿no? Pero si queremos otra cosa formativa, queremos valores para que se nos reconozca como institución de valores, ahí está en esas edades donde se tiene que hacer. Y repito, no es importante en esas edades, pero a lo largo de las diferentes categorías también tiene que haber eso, yo creo. Porque si no, yo creo que sería un club más, un club institución. Tiene que tener un valor el club y tener muy claro esos valores que busca o que quiere que sea reconocido ante la sociedad, ¿no? Ante Leganés, Madrid, lo que sea, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hablabas de igualdad, ¿no? A ver, la palabra está muy usada, y yo creo que es igualdad de oportunidades, ¿no? Quiere decir un ejemplo, ¿no? Sí, un jugador puede jugar, sería lo ideal, que todos jueguen pues 5 minutos durante el partido, imaginaos un tiempo, ¿no? Pero hay unos que van a jugar más tiempo. Pues el jugador que juega menos tiempo tiene un motivo porque considero que tiene un motivo que juega menos tiempo porque quizás está menos preparado en físico, está menos preparado técnicamente o tácticamente, ¿no? Pues entonces la igualdad de oportunidades es darle a aquellos que están en desventaja más dedicación. Y no quiere decir desigualdad porque el otro ya la tiene. Lo que decías hace un momento, David, decías individualizado, por decir así, sí, a mí me parece que esa es igualdad de oportunidades para que luego encaje en el equipo. No es desigualdad, darle más tiempo a un jugador. Recuerdo que con el Junior esta temporada, tenía segundo entrenador, con lo cual decía, hubo un momento en que decíamos, tal jugador y tal jugador no pueden tener al mismo tiempo por esto. Pues entonces, parte de varios entrenamientos dedicábamos, mira, 20 minutos conmigo, y con el segundo entrenador se quedaban en otro lado practicando lo que es en equipo. Pero estos dos jugadores se quedaban conmigo ¿para qué? Para que tengan más herramientas y puedan, aparte de aprender, jugar más tiempo en los partidos. A eso yo le llamo igualdad de oportunidades. Igualdad no es todo el mundo igual al mismo tiempo. En pequeños sí, ¿no? Pero yo creo que cadetes, junior, se debería buscar eso, ¿no? Esa igualdad de oportunidades, darle herramientas al jugador. Eso es lo que más o menos pienso que es lo que se referiría, o sea, eso es lo que es igualdad. No es todos igual. Está bien, todos igual, pero también para que todos seáis iguales hay que darle al que menos tiene. Más tiempo, más oportunidades, más herramientas. Y por último, hay una palabra que no recuerdo quién lo dijo, que a mí siempre, bueno, desde años me revienta, la verdad, no me gusta. Y más aún en el deporte, que es algo formativo, ¿no? Castigos. Yo soy anticastigo. Yo puedo decir, oye, puedes exigirles, hablarles, una medida de corrección, llámale, pero castigos. Me acuerdo, tanto en este equipo como en otro equipo y con mayores, es que no nos castigas. No nos motivamos porque no nos castigas. Dije, o son masocas, ¿no? Son masoquistas totales o son acostumbrados entrenadores que tipo sargento. ¿Qué pasa con eso? Un jugador ya no es jugador individualmente, o sea, pierde como individualidad, pierde como, porque está acostumbrado a que alguien lo dirija. ¿Quién? El entrenador. Ese jugador no piensa, no actúa, no se responsabiliza porque tiene a alguien que estar atrás de él. Entonces, por eso yo digo, castigos. No sé, es una palabra y una acción que para mí queda yo qué sé, el siglo pasado, sinceramente. ¿No? Yo por lo menos lo veo así, lo siento así. Y nada más. Ay, Erika, me encanta me encanta tu intervención. Y me gusta irte porque cada vez que hablas me parece que tienes un montón de cosas positivas.
Yo ¿Quién ha puesto música? intervengo yo, te interrumpo, Israel, porque como ha dicho lo de castigo, y yo me he referido antes a la palabra castigo. Mira, No te yo preocupes. soy un entrenador que no suelo castigar habitualmente. Y hace 3 años yo pensaba prácticamente exactamente como tú, ¿vale? Negaba el castigo como método educativo. Pero me he dado cuenta de que en algunas ocasiones es muy positivo y que te permite el castigo en ciertos momentos corregir cosas que no podrías corregir de otra manera, de manera tan rápida. Creo que es importante que la negociación con los chicos, y creo que es importante el que comprendan y el que ellos mismos se den cuenta de los errores antes que castigar. Pero hay situaciones, y aquí es un tema donde la autoridad sí que creo que es importante, y tu autoridad como entrenador, donde hay ciertos límites que tienes que tener respuestas muy rápidas y que van a ser respuestas en un momento dado no agresivas por el tono que pongas o por ejercer violencia, pero van a ser respuestas que tienen que ser contundentes, agresivas e instantáneas. Para limitar por ejemplo, si un jugador se pone a chillar y a golpear las paredes cuando se le cambia, o golpear sillas, yo pienso que hay que hablar con él, pero pienso que esa conducta debe ser castigada y tiene que tener una consecuencia. O sea, para mí un castigo es una consecuencia negativa ante un acto que tú previamente has creado negativamente para el equipo. Entonces, me encanta lo que dices porque yo he pensado así. O sea, y pienso en mi filosofía de entrenamiento es el jugador no debe ser castigado. Pero hay ciertos momentos que el castigo es útil y muchas veces rehuimos de palabras porque entramos como... Joder, esto del discurso bonito, de coger las palabras siempre y pensar que no tienen matices. Yo creo que todo es muy complejo. El baloncesto, los valores, la vida es hiper compleja. Y que la palabra castigo, dependiendo cómo la entiendas, o puede tener un sentido. Y que el refuerzo positivo es la leche, pero el refuerzo positivo no ayuda a todo. El refuerzo positivo no compensa mis carencias de formación como entrenador. Es la leche, es muy bueno, pero hay cosas que para lo que no vale. Entonces, cada cosa en su justa medida. Y creo que el castigo sí que tiene cabida y que en el fondo todos lo aplican, en menor o en mayor grado, o lo llamarán de otra manera. Irra. Perdona, sí, que estoy. No, Miguel, bien. Es muy parecido a lo que iba a decir. Yo creo totalmente necesario el castigo. Yo vivo en el siglo pasado, Erika. Yo sigo en el siglo pasado y yo soy de mano dura. Lo sé. O sí. Y Lo sé. creo que un punto intermedio entre mano dura y mano demasiado blanda es el punto perfecto. Pero sí, yo creo que es totalmente necesario los castigos. También me gustaría pensar como tú y castigar a un jugador o castigar a un grupo de jugadores para mí es un fastidio. Si les castigo, sufren. Y si sufren, son mis jugadores. Pero también, claro. creo que es totalmente necesario. Primero, para que espabilen, para llegar a conseguir algo, lo que ha comentado Miguel, perfecto. Y poco más. Si quieres pasar a otra pregunta. Samu, ¿cómo lo has visto y cómo hacemos para terminar las preguntas que se nos han quedado en el aire? Bueno, yo quería, ya esto como iniciativa personal, como imagino que habrá que dejar de grabar, si alguno se quiere quedar, quiere seguir friqueando, yo me quedo. Y friqueamos, no hay ningún problema. Yo me quedo. Que nada, que es eso. Que se salga, ¿no? Y ya está. El que se quiera quedar, que se quede. Tampoco pasa nada. Claro. Vale. Sí, pero la grabación, evidentemente. pero la grabación se pausa, ¿no? Se separa, la dejamos aquí. Sí, yo lo que diría sería, no adelantamos más preguntas, digamos, las dejamos para otra ocasión, ¿no? el jueves que viene. Y bueno, y aquí ya lo que nos quedemos, pues lo que surja. Ya está, a mí me pareció, está interesante. Por lo menos para mí me parece una estructura mucho más personalizada. Vale, pues corto en 3, 2, 1.